Vamos a empezar. Ya los que lleguen se van añadiendo poco a poco a la clase. Vamos a orar para empezar. Te damos muchas gracias, Padre amado, porque un día como hoy que hemos apartado, que hemos santificado para ti, lo podemos hacer, Señor, en las actividades que tenemos como iglesia, en donde tú eres el objeto de nuestra alabanza. Señor, ayúdanos a pensar que no solamente hoy te tenemos que alabar, sino toda nuestra vida, en cualquier parte y a cualquier hora. Pero hoy, Señor, como cuerpo nos reunimos, no dejando de congregarnos, para que en conjunto, Señor, rindamos loor a tu nombre y aprendamos lo que tú quieres para nosotros, qué quieres la iglesia que seamos y cómo quieres que seamos. Bendice a todos los que están presentes y también, Señor, está con aquellos que habrán de venir y que todavía están de camino, y con aquellos otros de nuestra iglesia que están todavía en casa en alguna actividad. Así que cuida de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues me da mucho gusto verlos. Déjenme poner esto en silencio. Y me alegra mucho mi corazón que los domingos una actividad, luego otra, así debe de ser. Así debe de ser, ¿no? Ya hay que inventarnos otros para que estemos así hasta las 12 de la noche. Bueno, no, pero sí pero está muy lindo ver a la iglesia moviéndose y aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a tener esta repetición de los 10 mandamientos, ¿no? Otra vez. Y vamos a tratar de decirlo de memoria o leído, no importa. La repetición es pedagógica, entonces se nos pegará, ¿no? Algo se nos pegará, repitiendo, algo quedará grabado en nuestra mente. Entonces, Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20 del 1 al 17, si lo quieren leer, léanlo, si lo dicen de memoria, hagan el esfuerzo, inténtenlo, ¿no? Dice el texto: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Solamente por curiosidad, ¿alguien lo sabe ya de memoria completo? Ok, ya había yo dicho la semana pasada que hoy, si alguien lo sabía de memoria, lo podía decir. Repito ahora, para la próxima semana, quien lo tenga de memoria completo, ¿verdad? Me lo hace saber para que le demos la posibilidad de decirlo, ¿no? Estos mandamientos completitos, ¿no? Así es que machácalos y en la próxima semana. O ya, ¿quién los tienes ahí? ¡Claro! Ay, sí, haces una grabación y me la mandas.
Claro, delante de todos. Bueno, la próxima domingo. ¿Sale? Órale. En pareja, si quieren, sí, un mandamiento y un mandamiento, así se ve. No, ¿verdad que sí? No, sobre todo los jóvenes, sería bueno que se lo aprendieran, que nos dieran una muestra ¿no? Tienen su mente más fresca, ¿no? Hay Dari, Leo, ¿no? Isaí, Pau, que se lo aprendan de memoria, sería una lección para todos los demás, ¿no? Bueno, vámonos pues al estudio del tercer mandamiento. Vamos un poquito lento, pero seguros, y vamos a analizar el tercer mandamiento. No hay duda de que el tercer mandamiento es bastante claro para nosotros. La última vez que tuvimos clase, nos preguntaban cuál es el tercero, ¿no? Ya dijimos que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, versículo número 7. Ese es el tercer mandamiento y es el sobre el cual vamos a trabajar, vamos a platicar hoy la primera parte, la próxima parte la otra. ¿Sí, Martín? Para los que no pudimos asistir la vez pasada, ¿podría explicar de manera así resumida qué quiere decir cuando dice que tuyo es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Exacto. Sí, la semana pasada justamente tratamos este tema de las maldiciones generacionales, ¿no? Las famosas maldiciones generacionales. Diré 2 o 3 cosas nada más y a lo mejor vale la pena revisar en la grabación que está hecha. ¿Sí está, no? Sí está, ok, pero doy dos o tres cositas que tienen que ver con esto. Hablamos de las maldiciones generacionales y dijimos que las famosas maldiciones generacionales no es un concepto bíblico, no es algo que tengamos que considerar en la Biblia. Cuando hablamos de las maldiciones generacionales, estamos hablando de que los padres eran, por ejemplo, cultistas, o los padres eran hechiceros, o los padres eran alcohólicos, o los padres eran tal, y entonces, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta la segunda, tercera y cuarta generación, por culpa del pecado de los padres, asumían, ¿no? Y decían, bueno, yo soy así porque mi padre era así, yo estoy cargando con esta culpa, estoy cargando con esto, de tal manera entonces que hay esta maldición como generacional. Sin embargo, nosotros hablamos acerca de la importancia de entender que este mandamiento o esta parte del pasaje justifica, ¿no? De alguna manera el comportamiento de las personas. Y entonces dijimos, basados en la Escritura, que no le quita responsabilidad al pecador. Es decir, yo no puedo decir, porque mi padre fue alcohólico o fue ocultista o fue hechicero o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo soy. Porque si hago esto, entonces estoy culpando a mi generación anterior para justificar mi falta. Y no puede ser. Dice Ezequiel 18 que leímos la semana pasada, ¿no? Dice, habéis oído un refrán que dice, los padres comieron las uvas y a los hijos les salieron las denteras. Acuérdense que hablamos de este tema porque el pueblo estaba cautivo en Babilonia y los que estaban cautivos en Babilonia culparon a sus padres de la cautividad y dijeron, somos inocentes. La verdad es que nosotros estamos cargando con ese pecado de nuestros padres y empezó a surgir este refrán, ¿no? Los padres comieron las uvas, los hijos les salieron las denteras. Coloquialmente incluso dijimos, ¿verdad? Los papás se comen los dulces y a los hijos les salen las caries, ¿no? Y entonces dice Ezequiel, el Señor a través de Ezequiel, pues nunca más se dirá, ¿no? Mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces quita la responsabilidad de los padres y asume cada hijo su propia responsabilidad. A veces, y esa es la última cosa que digo al respecto para después quizá revisar el video, pero a veces los hijos y los padres compran esto, ¿no? Los hijos dicen, yo soy así por tu culpa, y acusan al papá o a la mamá, ¿no? Yo soy así, yo soy alcohólico, yo soy tal cual, tengo esa desviación sexual, o tengo esta conducta, o tengo este trauma, o tengo esto, por tu culpa. Quizá asumen falta de cuidado, responsabilidad, o porque el padre en algún momento cometió el mismo pecado o alguna cosa. Y entonces los hijos se excusan y dicen, yo no soy responsable, no lo soy, es culpa de mi papá o de mi abuelo. Y quitan la responsabilidad cuando hay una responsabilidad de cada individuo.
Eso no es lo peor. Decíamos la semana pasada, lo peor es que los papás lo compran y dicen, ciertamente, soy un mal padre, algo mal hice, malo. Qué mal. Claro, ahora entiendo por qué mi hijo es así, es mi culpa. Y los papás se sienten culpables. Y decíamos la semana pasada, no hay duda de que todos los papás nos equivocamos. Cualquier papá que diga, o mamá, no, cual padres, diga, nosotros lo hicimos perfectamente bien, es pecado. No es cierto. Todos nos equivocamos. Pero dice el Señor, mía es el alma del Padre y mía es el alma del Hijo. Cada uno es responsable. El alma que pecare se morirá. El alma que sea redimida, obviamente, será redimida. No por la causa del Padre Santo, sino por la causa de la elección del Señor para la salvación de aquel que escogió. Hablamos del principio de la responsabilidad individual. Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Hablamos mucho más, o sea, dijimos mucho más. Pero en resumen, esto era el tema de... Descartamos el tema de la maldición generacional y atendemos el principio de la responsabilidad individual o la responsabilidad personal. Y de ahí llegamos al tercero, que ahora abordamos el tercer mandamiento, ¿no? Que es un mandamiento muy importante. Como siempre, vamos a revisar tres cosas inicialmente en esta primera parte y la siguiente semana otra. Vamos a buscar la categoría general a la que el mandamiento se refiere, la prohibición fundamental y el deber fundamental. ¿Se acuerdan que estamos como en esta mezcla, ¿no? La categoría general, la prohibición fundamental y el deber fundamental del mandamiento, ¿no? Ya se darán cuenta que ya de plano me rendí con el pizarrón. Entonces tomen las notas que consideren que son importantes para tomar, ¿verdad? Las maestras de primaria, secundaria están usando el pizarrón y les encanta y está bien, es un recurso didáctico muy, muy bueno, excelente, pero habemos algunos que no. Entonces, bueno, ahí tomen nota. Vamos a hablar acerca de esto. Recuerden de esto. Hemos revisado la categoría general del primer mandamiento, la categoría general del segundo mandamiento y ahora entramos en la categoría general del tercer mandamiento. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que empieza a haber, o en estos tres mandamientos, tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? Es decir, estos mandatos que tienen este sentido vertical, ¿no? Es decir, nuestra relación con Él, cómo nos relacionamos con Él. Luego hay un mandamiento transitorio que nos va a empujar hacia las relaciones horizontales. El mandamiento transitorio, que es sumamente importante, es el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etc. Ese mandamiento es central, muy importante, lo vamos a ver cuando lo estudiemos, pero de alguna manera transiciona de aquella relación vertical. Viene el cuarto mandamiento y luego se va a la parte de las relaciones horizontales, porque después del cuarto mandamiento, ¡pum!, de repente nos dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Es decir, ya empiezan las relaciones horizontales. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, etcétera. Tiene que ver con esto horizontal. Por lo pronto, estamos ante lo más importante que está resumido incluso por el Señor Jesús, que el mandamiento más importante es el Señor, amarás al Señor tu Dios. Luego entonces a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de esta ley. Antes de entonces entrar al mandamiento transitorio, que es muy importante y que ahí tardaremos más de 2 clases, hoy estamos en esta última parte de la relación vertical con el Señor. Tiene que ver con la adoración al Señor. Tiene que ver entonces con esta relación que nosotros tenemos en adoración a Él. Cuando hablamos de esto, entonces, la categoría general del primer mandamiento tiene que ver con el objeto de nuestra adoración. ¿No es cierto? Lo mencioné la semana pasada. El objeto de mi adoración, el primer mandamiento lo establece. ¿Cuál es el objeto de mi adoración? Es Dios, y solamente Dios, que pide exclusividad, ¿no? Pide exclusividad. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pide exclusividad. El objeto de nuestra adoración es ese Dios. No que haya otros, ¿verdad? No que existan muchos dioses, pero hay un Dios verdadero. La idolatría no es acercarnos a un Dios que también es verdadero y que entra en competencia con nuestro Dios. No, señor. La idolatría es adorar algo que no es Dios. Aún y los dioses fabricados no son Dios. Entonces Dios dice, quiero exclusividad. Así que el primer mandamiento nos habla, ¿verdad?, de la exclusividad del objeto,
categoría general es el objeto de nuestra adoración, Dios. Ese es el objeto. A Él adoramos, solo a Él servimos, a Él levantamos nuestra alabanza. El segundo mandamiento tiene que ver con los medios de la adoración. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Los medios de la adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego añadió la segunda categoría: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese mandamiento, que es largo, lo dividimos en dos categorías. La primera categoría, que tenía que ver con las imágenes, y la otra con la inclinación a las imágenes. Y repito, porque la repetición es pedagógica, no son cualquier imagen. Que cualquier imagen está penada. Por ejemplo, si adoramos a un ángel, eso está prohibido en el primer mandamiento, porque entonces mi adoración no es Dios sino un ángel. ¿Me explico? Porque ya dijimos, Dios pide exclusividad. Así que está prohibido que adoremos otra cosa. Una imagen, una persona, una institución. Ahí está prohibido. Evidentemente, cualquier imagen que nosotros veneremos, ¿no?, está prohibido en el primer mandamiento, porque no es el objeto de nuestra adoración. Pero el segundo, dijimos que no está hablando de imágenes de barro, sino estaba hablando de imágenes que tengan que ver con Él. No te harás imagen de mí, ¿verdad? Que digan, ese es Dios, como el becerro, ¿no? Estos son vuestros dioses que los sacaron de tierra de Egipto, ¿no? De casa de servidumbre, como hizo Aarón con el pueblo, ¿no? Es decir, los medios de adoración tienen que ver con las imágenes que tengan que ver con Él. No te harás imagen. No está significando aquí que no te harás imagen de ninguna cosa, ¿no? Evidentemente los cuadros lindos, las imágenes preciosas, un cuadro de flores, las imágenes están permitidas. Pero las imágenes que retraten a Dios están prohibidas. Así que llegamos a la conclusión de que cualquier representación de Dios por la creación es pecaminoso. No solamente del Padre, pero del Hijo y del Espíritu Santo. Muy estricto el mandamiento, sí, evidentemente que sí, pero no podemos nosotros tolerar ni permitir que ninguna cosa de la creación represente a Dios, ¿no? Por ejemplo, las fotos del Jesús, las fotos de cuando la paloma dice, ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es un pecado, graso pecado, ¿no? O de Dios el Padre, está prohibido en ese mandamiento. La segunda categoría dice, a partir de que ya sabes que no puedo permitir las imágenes de mí, ¿no?, en tu vida, ¿no?, ahora no te vas a inclinar a ellas ni las adorarás. Y en la expresión inclinarse y adorar, bueno, viene justamente el culto público. Esto que hacemos, de adorar, de inclinarnos a Él, de orar, de cantar, no lo debemos hacer, ¿no? Y entonces habló de los medios de la adoración, y todas las cosas que no están permitidas en la Escritura deben de ser excluidas de la adoración al Señor, ¿no? Cosas que Dios no mandó, como los hijos de Aarón, lo repetimos ya 2 veces, que ofrecieron fuego extraño. Y ustedes tienen que recordar, hay que grabárselo, Dios no los castigó por el fuego extraño. ¿Recuerdan esto, verdad? Los castigó porque dice el texto, porque no hicieron lo que les mandé. El fuego extraño era lo de menos. Dios los castigó y los aniquiló porque no hicieron lo que les mandó. Hoy día ya el Señor no manda rayo del cielo para aniquilarnos, y estaríamos muertos todos, por cierto. Ya no, ¿verdad? Porque incluso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, justificando nuestras faltas, hasta por eso está pagando. Bueno, ya pagó, ¿no? Pero decíamos entonces que no debemos inclinarnos a ellas ni adorarlas, etcétera, y hablamos de las maldiciones generacionales. Así que el primer mandamiento es el objeto de la adoración, el segundo los medios de la adoración, pero viene este tercero, ¿no? Viene este tercero. La categoría general de este es las actitudes en la adoración. Primero entonces el objeto de mi adoración, que es Dios, y pide exclusividad. Segundo, son los medios de adoración, no debemos inclinarnos y hacernos imágenes de Él, ¿no? Tiene que ser siempre a través de lo que dice la Escritura. Y ahora en tercer lugar vemos las actitudes en la adoración, las actitudes en la adoración, y eso es lo que vamos a revisar. La semana que entra vamos a ver cómo está involucrado nuestro entendimiento y mente, nuestros afectos y emociones y nuestras acciones externas. Hoy vamos a tener una clase corta, creo yo, nada más para ver las actitudes de nuestra adoración.
Pero para esto tenemos que preguntarnos y definir conceptos. Siempre cuando leemos la Escritura hay palabras, ¿verdad?, que a nosotros nos suenan comunes, pero que tenemos que entrar en una interpretación, ¿verdad?, posible, lo mejor posible para que podamos entender los conceptos. Tenemos que preguntarnos a qué se refiere este mandamiento cuando habla del nombre de Dios. Porque dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿a qué se refiere con el nombre de Dios? La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué significa vano? ¿No? Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Primero vamos a tratar de evaluar y analizar a partir de la teología bíblica, ¿no?, lo que significa el nombre de Dios. A mí me da mucho gusto que podamos ir, no profundo, pero que podamos tener un análisis semántico, ¿no?, no de cada palabra, pero de algunas palabras que nos deben de dar cierta dirección y que después de explicarlas y de contemplarlas decimos, claro, exacto, sí, a eso se refería. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de el nombre de Dios? Evidentemente, cuando nosotros decimos el nombre de Dios, decimos, ya está, Dios. Incluso viene a nuestra mente Jehová, ese es el nombre de Dios. Si yo le pregunto a cualquier persona, ¿cuál es el nombre de Dios?, pues tenemos varias respuestas. Elohim, el Shaddai, el Cana, el León, Jehová, Yahvé, ¿no? Es decir, tenemos como muchos nombres y estamos en lo correcto. Ciertamente así se llama. Pero aquí la palabra no se está haciendo una referencia al sustantivo propio. Ya saben que en la gramática el sustantivo propio es el nombre propio, ¿no? No estamos hablando de esto. Aquí no está refiriéndose al sustantivo propio. De ninguna manera. La palabra es más conceptual. No es una definición semántica, es más bien un concepto conceptual. Cuando hablo de lo conceptual, estoy hablando de las connotaciones de la palabra, lo que está alrededor de la palabra, lo que envuelve la palabra. Así que cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando justamente, ¿no?, de lo que se utiliza para hablar de características generales de una persona, lo que le da reputación a una persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos la expresión renombre. Soy una persona de renombre, ¿no? Es decir, ya soy famoso, por ejemplo, ¿no? Decimos, no, ya se hizo de un nombre en el ambiente, ¿no? Ya tiene nombre. No, pues si siempre se llamó Juan. Sí, pero ahora ya tiene fama, ¿no? Ya tiene un nombre. En ese sentido, entonces, aquí está esta expresión. Vamos a revisar lo que dice la Biblia. Alguien, por favor, que me haga el favor de leerlo fuerte y claro. Génesis 11:4. ¿Qué dice Génesis 11:4? Tenemos ahí a la gente haciendo la torre en Babel. ¿Qué dice? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí está, ¿no? Dice el texto, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. ¿A qué se refiere? ¿Saben qué? Hagámonos famosos. Hagámonos de un nombre que por toda la eternidad, ¿verdad?, tengamos fama. Hagámonos de un nombre. Evidentemente no estamos hablando de un nombre en el sentido estricto del sustantivo propio. Estamos hablando entonces de una connotación más amplia. Hagámonos de un nombre tiene que ver entonces con la fama, ¿verdad?, con la característica particular de una persona, ¿no? Por otro lado, vemos también que el nombre de una persona habla de todo lo que está relacionado con esa persona, sus familiares, sus posesiones, sus descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Deuteronomio 9:14. Otra persona que lea Deuteronomio 9:14, por favor. Déjame que los destruya. Ajá. Y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ella. Ya, el principio de ese versículo lo vieron, dice, déjame, Dios hablando, por supuesto, que los destruya
y borre su nombre de debajo del cielo. ¿Qué es lo que quería borrar el Señor? ¿El nombre de ellos? O sea, les iba a quitar su nombre y ya no iban a tener nombre. ¿Les iban a llamarlos sin nombre? No, se iban a llamar exactamente igual. Iban a llamar exactamente igual. ¿Qué quiere decir con borrar su nombre? Todo lo que estuviera vinculado con ellos se sería borrado. Todo lo que estuviera vinculado con el pueblo iba a ser borrado, iba a ser aniquilado. Todo lo que estuviera vinculado con ellos. Así que cuando hablamos de nombre, no tomarás el nombre de Jehová, no estamos hablando, ¿no?, de un nombre como sustantivo propio, insisto, sino estamos hablando con la fama, la reputación y todo lo vinculado con él. Ahora piensen en esto, Estamos hablando entonces de no debemos de tomar el nombre de Jehová en vano. Ese nombre de Jehová es su fama, su reputación y todo lo que tiene vinculado el Señor. Todo lo que está vinculado en aquel Señor, ¿no? Insisto que evidentemente también usar el nombre de Jehová en vano, sus nombres, ¿no? Está prohibido también. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Es decir, no debemos tampoco caer en el error de usar en vano el nombre del Señor, ese sustantivo propio también, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando decimos o usamos la palabra Dios, que nosotros es muy común, ¿no? Ay Diosito, ay Dios mío, y lo usamos indiscriminadamente. Eso viola el tercer mandamiento también. Hacer un chiste de Dios viola el mandamiento también, porque estamos tomando el nombre del Señor en vano, lo viola también. Pero estrictamente hablando, este nombre tiene que ver con todo lo que está vinculado con él y todo lo que significa su reputación, su fama, etcétera, etcétera. Cuando el Señor Jesús les enseña a orar a los discípulos, ¿se acuerdan? Llegaron los discípulos y les dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Vamos a estar en el estudio de los 10 mandamientos del Padre Nuestro pronto, pero solamente adelanto un poco. A mí me da mucha risa porque, fíjense que ellos caminaron con Jesús, vieron sus milagros, la multiplicación de los panes, ¿no? El agua en una boda convertida en vino, la resurrección de la hija de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Vieron muchos milagros, ¿no? Una pesca milagrosa. Si yo fuera a los discípulos, que quiero que me enseñe Cristo, que quiero que me enseñe, Señor, enséñame a pescar milagrosamente. Es mi necesidad imperiosa. No. O enséñame a multiplicar panes y peces, me haría famosísimo, ¿no? O enséñame, ¿verdad?, a dar vida a las personas. Enséñame, ¿cómo le haces? Pero ¿saben qué? La mayor necesidad de los discípulos está en su petición. Enséñanos a orar. Yo le hubiera pedido otra cosa, pero ellos dijeron, enséñanos a orar. Era su necesidad. Y entonces el Señor, que ya sabía lo que le iban a pedir, porque Él es omnisciente, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús cuando iba caminando no era circunstancial? No sé lo que nos espera en el siguiente pueblo, pero por supuesto que lo sabía, porque Él hizo eso y es omnisciente. Pero ya sabía, y entonces el Señor dijo, bueno, pues cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, y añade la primera petición, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Cuando el Señor dice que santifiquemos su nombre, no solamente es su nombre como Dios, como Jesús, como Espíritu Santo, como Yahvé, como Jehová, como Elión, como Elcana, como Elohim, etcétera, sino está diciendo, ¿verdad?, que santifiquemos su reputación, todo lo vinculado con Él, y que a esto lo hagamos sagrado. Que para nosotros esto sea sagrado. Todas las cosas vinculadas o relacionadas directamente con Dios deben de ser sagradas. Por eso dice, santificado sea tu nombre, es que todas aquellas cosas que están vinculadas con Dios, todas, su nombre, por supuesto, su reputación, su fama, y además todo lo vinculado con Él, ¿verdad?, que sea sagrado. Que sea sagrado. Y es interesante, ¿no?, porque cuando hablamos de esto de lo sagrado, tenemos que
ir como muy cuidadosos en el tema, porque tenemos que tener al Señor y su nombre vinculado y todas las cosas que están vinculadas en Él como sagrados. Pero aquí viene la pregunta y aquí todos participamos. ¿Qué cosas están vinculadas con Dios? No me digan todo, porque hay algunas cosas que no necesariamente aún, y cuando todo es del Señor, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hay cosas muy específicas que están vinculadas con Él. Evidentemente, el mar, ¿no? El cielo, los bosques, los océanos, todo está vinculado con Dios porque Él es plenipotenciario. Él es soberano, es dueño, ¿no? de todas las cosas. Él con todo derecho se para en el pináculo del mundo y dice, todo esto es mío. No hay duda. Todo le pertenece. Pero una cosa es todo lo que pertenece y luego la otra cosa es todo lo que bíblicamente está vinculado con Él. Ahora piensen un poco, yo les doy pie para que ustedes puedan comentarme aquellas cosas que están vinculadas con Él. ¿Los sacramentos están vinculados con Él? Absolutamente. ¿Hablan de su reputación, de su fama? Totalmente. Están vinculados. ¿Debemos de considerar eso sagrado? Sin duda alguna. ¿Debemos trivializar el sacramento? Sería pecado. Sería violar el tercer mandamiento. Ahora, ya dije los sacramentos, bautismo y santa cena. ¿Qué otra cosa está vinculada con Él? ¿Perdón? Su palabra. La palabra escrita, ¿está vinculada con Dios? Habla de su reputación, de su fama. ¿Nos dice la palabra del Señor lo sagrado que es Él? ¿No? Por supuesto que sí. ¿Debemos nosotros de tomar la palabra como algo no sagrado? ¿Podemos tomarla en vano? No. Violaríamos el tercer mandamiento. ¿Y saben qué hacemos? Los cristianos, somos los principales. Tenemos chistes con la palabra. Chistes grotescos a veces inocentes, pero usamos la palabra para crear chistes. Eso no es lo peor, sino que la gente a la que se los contamos se ríe. Y estamos dejando que lo sagrado sea sagrado. Violamos el tercer mandamiento. ¿Qué otra cosa está vinculada con el Señor? Sí, Isaí. Nosotros también, de alguna manera sí, porque somos su imagen, ¿no? Y a mí me gusta, pero sobre todo la iglesia, no todo el mundo, porque nosotros somos especial tesoro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, somos como la niña de sus ojos, somos su pequeña manada, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho, el que se mete con el Hijo de Dios se mete con el Dios del Hijo, el que se mete con el pueblo de Dios se mete con el Dios del pueblo. Atentar contra el pueblo de Dios y contra sus hijos, muy bien, ¿no? Esto que está vinculado con el Señor es violar el tercer mandamiento. ¿Quién se mete con la iglesia, Quien se meta con la iglesia del Señor, se mete con el Señor de la iglesia. Pero si hay veces que nosotros mismos, con nuestros hermanos, nos ofendemos. Muchas veces. Qué bueno que la Biblia tiene remedio para todo eso. Hermano Jorge. El culto público. Iba yo a llegar a eso, pero qué bueno que ya lo mencionó. El culto público. El culto. ¿Está vinculado con el Señor? Todo lo que sucede aquí debe de ser sagrado. No debemos de caer en el fariseísmo, ¿verdad? De idolatrar los objetos. Cuidado con esto, pero es sagrado. Por ejemplo, alguna vez lo mencioné en la Santa Cena. Hoy tuvimos, 2 veces. Y la Santa Cena tenemos pan y jugo. Ojalá y tuviéramos vino y pan sin levadura, sería maravilloso, ¿no? Un día lo vamos a hacer, pero está el pan y el jugo. Cuando termina la ceremonia en alguna iglesia me dijeron, pastor, sobraron copas y sobró pan, pero como esto ya está sacralizado, lo vamos a enterrar, porque si se lo come alguien, ¿verdad? Entonces están comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Llegar a sacralizar semejante cosa, a idealizarla de esta manera, exagerar en lo sagrado, es pecaminoso, ¿no? Porque adoramos al Dios del sacramento, no al sacramento de Dios. Y entonces esos elementos son ordinarios. ¿Qué hacemos con el jugo? Llévenselo a su casa y cómanlo en la comida. ¿Qué hacemos con el pan? Háganse una torta. Porque estas cosas sagradas no son. Lo sagrado
es el nombre de Dios, su reputación y todo lo vinculado con Él. Es decir, en la ceremonia, ¿no?, de la Santa Cena, particularmente, es un momento sagradísimo. Yo no sé si ustedes lo pueden percibir, ahora hablo de esto porque hoy sucedió. Pero insisto mucho en la vida de santidad. Insisto mucho en que estos son elementos muy, muy importantes y sagrados. Incluso digo, ¿verdad? Digo, no es tiempo de platicar, sino de reflexionar. Y a veces soy malo, ¿no? Porque cuando veo a alguien platicando, echo una mirada así como de... ¿Qué pasó? ¿Cómo quedamos? Porque el momento es sagrado. No solamente el sacramento, la lectura de la palabra, la oración, la predicación, la recolección de ofrendas. Y saben una cosa, es algo que no he dicho desde el púlpito, pero un día lo voy a decir. El preludio, el interludio y el postludio no son momentos para ponerse al día con el amigo, con el hermano, con el que está junto a ustedes. ¿Saben qué pasa en el preludio? Mientras que está tocando el hermano el preludio, hay gente que está saludando, que está platicando, está en la chorcha. En el postludio, ¿no?, la gente está, ya se van, ¿verdad?, viendo su reloj. Algunos sí de plano se paran y se van. Digo, entiendo si hay una urgencia, pero el culto empieza con el preludio y termina con el postludio hasta la última nota. Todo ese tiempo es un momento sagrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo prestamos atención a la predicación? ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Qué estamos haciendo durante este tiempo? Es un momento absolutamente sagrado. Cuando oramos nosotros ahí en privado con los que dirigen el culto, oramos y decimos: Señor, esto no se trata de nosotros, se trata de ti. Tú eres el protagonista y tú vas a recibir toda la gloria y toda la honra. Y ayúdanos para dirigir a la iglesia en esa intención, en ese impulso de adoración. Eso está vinculado con Dios. Por supuesto que está vinculado con Dios, la adoración pública. Y cosas como estas están vinculadas con el Señor y tienen que ser consideradas sagradas. Así es que cuando hablamos de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, estamos hablando de que el nombre es toda aquella cosa que le da fama, reputación al Señor y que además están vinculadas con Él. En la mañana, o no sé a qué hora, le decía yo a mi esposa, ¿no?, que quería yo comentar en la clase, que este tipo de clases, lejos de hacernos sentir culpables, que debemos de sentirnos culpables, también debe de traernos a nosotros una reflexión de que somos incapaces de cumplir con la ley. Incapaces. ¿Quién puede?, ¿no? Desde luego que tampoco tenemos que caer en el error de decir, bueno, como no puedo cumplir la ley, pues a seguirle, ¿verdad? No, eso es como el hipercalvinismo, pues ya soy salvo, ¿para qué predico? ¿Para qué hago? No, cuidado. Porque la sentencia del Señor es: no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Cuidado, hermano Jorge. Sí, hermano, quisiera hacer un comentario en relación a la Santa Cena, que es muy importante lo que acaba de mencionar. Sí. Hay algunas iglesias pentecostal tal vez, de un predicador muy famoso, no puedo emitir su nombre, de iglesias, mega iglesias, donde dijo que la cena del Señor, dice, algún día lo vamos a hacer con hamburguesas, papas y coca. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano. Y causó mucha risa, ¿Y qué? a toda la congregación. Sí, ¿a dónde lo vamos a hacer? Dice, aunque otros se opongan, porque el pan es pan y la coca es coca. Terrible, ¿no? Iglesias Fuertes, grandes. Bueno, ya se hicieron de un nombre. Y no es precisamente el nombre que nosotros queremos, ¿no es cierto? Ya tienen su nombre. No es el nombre de la iglesia, sino ya tienen una reputación. Y esa es. Diría el Señor, de cierto, ya tienen su recompensa. Querían una mega iglesia, lo lograron. Con todas esas artimañas y todas estas falsedades. Pero lo más peligroso no es quien lo enseña, sino los que lo creen. Yo decía en la predicación esta mañana, ¿no?, que era muy importante que la iglesia estuviera instruida para no ir
corriendo tras diferentes doctrinas. Pero si la iglesia no está instruida, cualquier charlatán convence. Cualquier predicador es Spurgeon, ¿no? Pero la iglesia tiene que estar instruida. Ahora, clases como estas instruyen a la iglesia y nos dicen, ay, ¿cuánto nos hemos equivocado? Ahora vamos a retomar el rumbo. Esa es la idea, para que entonces podamos vivir santamente. No lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar, vamos a caminar hacia allá. Así que entonces, cuando hablamos del nombre, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estamos hablando entonces de todas aquellas cosas que están vinculadas con el Señor. Su reputación, su fama y todas las cosas que están vinculadas con el Señor. Ahí está su nombre. Pero luego dice que no los tomemos en vano, que no tomemos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. ¿Qué es esto de vano? Ya lo dije un poco ahorita, porque lo contrario de vano es lo sagrado. Pero vale la pena evaluar, ¿verdad?, cuando hablamos de algo vano. Cuando hablamos de algo vano, hablamos de algo vacío, sin valor, sin sentido, sin propósito, sin utilidad, algo insignificante o algo hueco. No tiene valor para mí, no es significativo para mí, es hueco para mí, es vano para mí. Nosotros hoy utilizamos la expresión banal, casi no vano, ¿no?, pero banal. Es algo verdaderamente banal, no tiene y no significa nada, absolutamente nada para mí. Incluso cuando utilizamos la expresión vano o banal, también tiene que ver con lo que nosotros hoy día hablamos, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, me paso toda la tarde viendo series de Netflix en la televisión, toda la tarde, es un tiempo banal, ¿no? Estoy utilizando mi tiempo banalmente. Ahora, no es que me importe mucho la serie, simplemente estoy tomando mi tiempo, que es mi tiempo, un tiempo valioso, de manera vana, de manera banal, ¿no? No estoy haciendo algo que verdaderamente sea importante. Así que hay muchos momentos banales. No solamente momentos banales físicamente de conducta, sino de pensamiento, ¿verdad? Del corazón, que vamos a ir hacia allá más adelante. Pero, ¿verdad? Cuando hablamos de banal, estamos hablando justamente de estas cosas. Y lo banal, lo opuesto de lo banal, es lo sagrado. Aquello a lo que le damos nosotros suma importancia. Ahora, cuando hablamos de lo sagrado, tenemos ejemplos muy concretos en nuestra vida cotidiana. Hay cosas sagradas para nosotros, muy sagradas. Por ejemplo, si yo les digo, fíjense que iba caminando por la calle y de repente tropecé y me caí delante de un montón de gente, la persona a la que le estoy contando la historia puede atacarse de la risa y los dos terminar con una gran carcajada, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! No, hombre, si van a pasar los años y nos vamos a acordar de esto con risa, y que distraído, y nos reímos, y platicamos, y vacilamos con el asunto. Ahora, si la persona se ríe porque yo me caí, no lo tomo a mal. Bueno, no yo. Pero si yo le dijera a alguien, mi mamá murió hace 3 días, y la persona se ríe, me disgustaría. Porque eso es algo sagrado para mí, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros consideramos sagradas. No te metas con mis hijos, son sagrados, ¿no es cierto? Hacemos este tipo de expresiones. Con mi esposa no te metas porque es sagrada. Con mi trabajo no te metas porque es sagrado. Es decir, tenemos cosas sagradas para nosotros. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Nos disgustamos. Incluso hasta le dejamos de hablar a aquel que toma en vano lo que para mí es sagrado. Banaliza, ¿no es cierto?, aquello que para mí es sagrado. Lo hacemos comúnmente, ¿no? No saben ustedes cómo, bueno, sí saben, ¿no? Una vez se metieron con mi hijo y yo no sabía que existía en mi corazón semejante reacción, pero en una reunión de presbiterio, de un presbiterio X, alguien se paró, el presidente se paró, se dirigió a mi hijo y le dijo, no tienes la palabra por esto, y lo empezó a insultar. Y yo, que siempre me considero ecuánime, ¿no? Pero yo tenía una voz de autoridad en el presbiterio y me paré. Con mi hijo no te metas. ¿Saben por qué? Porque para mí eso es un campo sagrado. Y me puedo disgustar tanto
que puedo hacer toda clase de acusaciones, de prohibiciones y de amenazas contra aquel que atentó contra lo que yo considero sagrado. Si tocan a sus hijos, se enojarían. Si tocan a su esposa o a su esposo, a la gente más amada, se enojarían. ¿Por qué? Porque esas cosas para nosotros son extremadamente sagradas. Si cuentan un chiste de mi papá que está inválido, yo consideraría eso una ofensa. Es banal, porque para mí él y ese tema es sagrado. Pero ¿qué tal cuando contamos un chiste de Dios? Nos reímos. ¿Qué tal cuando tomamos su nombre en vano? Nos reímos. ¿Por qué no consideramos que eso para nosotros es sagrado? Con Dios no te metes. Chistes de Dios no los voy a tolerar. ¿Saben por qué no lo hacemos? ¿Por qué no reaccionamos así? Porque queremos ser populares, porque queremos ser incluyentes, porque incluso nosotros mismos hacemos chistes de esto. Cuando se cuenta un chiste de la Biblia, que hay un montón, y nos reímos. ¿Por qué? Porque entonces para nosotros la Escritura también es banal. Pero si fuera sagrada, la Escritura, los sacramentos, la adoración pública, ¿no? Todo lo que hay alrededor, todo lo que está vinculado con Dios, cualquier atentado contra eso, nosotros tenemos que protestar. Y decir eso para mí es absolutamente sagrado. Y con eso no te metes. Pero la verdad que no lo hacemos. No lo hacemos. Cuando alguien viene y me dicen, te juro por Dios que ya no voy a hacer eso. ¿Sabes qué? La otra persona tiene que decir, con Dios no te metes. ¿Verdad? No jurarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No mencionarás, no lo usarás para tus propios propósitos, para tu propia conveniencia. No debemos de tolerarlo, porque es para nosotros sagrado. Entonces, cuando el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no tomarás aquellas cosas, ¿verdad?, que le dan reputación, que le dan honorabilidad, y que además cualquier cosa que esté vinculada con él debe de ser sagrada. Y Dios no toleró cuando alguien atentó contra lo sagrado. Cuando el Señor Jesús entró, ya lo vamos a celebrar pronto, ¿verdad? En la entrada triunfal, cuando entró al templo de Jerusalén y vio a los cambistas ahí. ¿Ustedes creen que Jesús consideraba el templo sagrado? Absolutamente. Pero por supuesto que sí. Era sagrado. Era el Señor del templo entrando al templo del Señor. Era sagrado. ¿Y qué hizo con los cambistas? ¿Qué hizo con los vendedores ahí? ¿Los felicitó? ¿Les pidió la cuota de recuperación? No. ¿Saben qué hizo? Los echó y se disgustó y habló, esta es la casa de mi padre, porque para él era sagrado. Se ganó la enemistad, pero claro, lo que siguió fue su crucifixión, ¿no es cierto? Que lo apresaron, lo azotaron, lo golpearon y lo pusieron en una cruz. ¿Pero por qué? Porque él dijo, esto para mí es sagrado y con el templo no te metes, a pesar de las consecuencias que pueda tener. Algunas veces tenemos el temor a lo que dice la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque si empezamos a hacer esto, imagínense que están en el trabajo o en la escuela y están con unos amigos ahí tomando un café o en alguna pequeña descanso, y uno de a ellos, que no es cristiano, se le ocurre contar un chiste de Dios. Y todos se ríen. Pero si nosotros no nos reímos, ¡ay tú, aleluya! ¿No? ¡Ay sí tú, muy santo! Se burlan, ¿no es cierto? Se burlan de nosotros. ¿Y saben qué pasa? Que como somos débiles de carácter a veces, participamos de eso. No solamente lo toleramos, sino que decimos, y ya también tengo otro chiste, y contamos uno. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra mente la importancia de lo sagrado. Cuando nosotros toleramos un chiste así, nos reímos. Cuando contamos un chiste así, cuando tenemos las cosas de Dios de manera superficial, estamos violentando el tercer mandamiento. Pero lo peor de todo es que dice el Señor que no nos va a celebrar eso.
no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. No daré por inocente al que atente contra mi reputación, mi fama y todas las cosas vinculadas a mí, y que esas cosas sean consideradas banales. Si esto es así, no daré por inocente al malvado. ¿Saben a qué conclusión caí? Todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero, amados hermanos, ya la ley no nos condena. Ya no, fue nuestro ayo y sigue siendo nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Cuando nosotros descubrimos esto, pedimos perdón al Señor y ¿saben qué? El Señor en nuestro lugar cumplió con esa ley. La cumplió y ninguna condenación pesa sobre nosotros. Pero tampoco tenemos nosotros que decir, bueno, como Cristo pagó, ¿no? Ya no hay condenación, entonces sigamos en nuestra banalidad de adoración. No puede ser, no debe ser. Porque ahora sabemos esto. Al que no sabía, ¿verdad? Está excusado. Pero al que tiene el conocimiento ahora, ya no hay excusa. Así que lo que tenemos que hacer de manera práctica en nuestra iglesia, que no solamente quede en la verborrea del pastor, sino que lo que tenemos que hacer es que nosotros nos prohibamos, amados hermanos, contar chistes y tomar las cosas de Dios y todas las cosas vinculadas a Él, su nombre y todas las cosas vinculadas a Él de manera banal. Porque el Señor ha pedido que lo suyo es sagrado. Giancarlo. No escuché, perdón. Bueno, ahorita le estamos viendo una manera de juego de poner el nombre de su hermano. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los fundamentos que hacemos en serio de lo juro por Dios o el nombre de Dios? Sí. Sí, eso está difícil. Vamos a llegar ahí, pero quiero adelantar. ¿Podemos jurar en nombre de Dios? La respuesta es sí. Ahora, cuidado. Cuando el juramento es a nombre de Dios, más vale que cumplas. ¿No? Más vale que cumplas. Pero si el juramento es para trivializarlo y para salirte con la tuya, es tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque la Biblia en realidad no hay una prohibición de tal magnitud, pero sí un cuidado a la reverente palabra nuestra. La persona que escribe este texto más adelante va a decir, ¿no? que yo tomo abrevo de él, ¿no? Va a decir, esto no significa que ni siquiera mencionemos a Dios, ¿verdad? No, tenemos que mencionarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que decirlo, pero nuestra expresión no tiene que ser banal, sino que tiene que nacer o venir de un corazón puro, ¿no? Pero evidentemente vamos a tratar de evitar, ya lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros trivializamos el nombre. Nada de Diosito, nada de, ay Dios, en los americanos, oh my God, ¿no? Eso es trivializar, eso es tomarlo en vano. Ay Dios, ¿no es cierto? Tenemos expresiones así. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Cuando decimos esto, o el nombre de Jesús, o del Espíritu Santo, cualquiera es tomarlo en vano. Pero hay veces que hay que decir en el nombre de Dios. Hay que decirlo. Pero si, por ejemplo, yo le digo a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, te juro por Dios que ya no lo voy a hacer. Eso no lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque sí lo vamos a volver a hacer. Y Dios está ahí de testigo. Y Dios dice, ¿por qué me utilizaste a mí para cumplir tus caprichos? Estás tomando mi nombre en vano. Por eso la Biblia insiste, ¿verdad? Es mejor que prometas, que no prometas y no cumplas, ¿no? Ya me hice pelotas. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Hermano Poncho. Pastor, mi pregunta es sobre esto que comentaba usted de defender a Dios cuando tenemos que hacerlo, ¿verdad? Su reputación. Con Dios no te metas. Ok, hay correcto. Algún chiste, cuando hay algún comentario peor que un chiste primero, bueno, luego a veces es difícil distinguir cuándo debe uno actuar y cuándo no. Pero, por ejemplo, si yo a alguien me viera en el caso, o nos viéramos en el caso de decir, con mi Dios no te metas, o con Dios no te metas, y la otra persona responde, pues sí me meto, ¿qué vas a hacer? Hay que retirarse. Hay que retirarse.
¿no? Ni aún comas con ellos, dice la Escritura. No se trata De pelear, no. No, y le voy a decir por qué. Porque Dios no me necesita para pelear la batalla. Sí, O sea, el Dios dice, ahí te encargo que defiendas mi reputación a golpes. No. Con Dios no te metas. Ahora, me voy a meter, está bien, nada más que nuestra relación no continúa, ¿eh? Ahí nos vemos y que Dios te perdone y va. Bueno, no hay que hacer así porque eso parece revancha, ¿verdad? Pero hay que retirarnos. Sí, ya es otro pecado. Pero hay que retirarse, porque dice el Señor, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis Y tranquilos. cuando no me puedo retirar, pastor, Puedes hacer oídos sordos, guardar silencio, ¿verdad? Y orar. Tu actitud será Ignorar. diferente, ¿no? Ignorar. ¿Saben cuántas veces? No me gusta hablar de mí, no debo de hacerlo, pero perdónenme. Pero yo trabajé en algún tiempo como director de recursos humanos de la hotelería y era pastor además porque la iglesia no podía sostenerme. Y yo me enojaba cuando los compañeros no cristianos hablaban de Dios, banalmente. Y lo que hacía cuando estábamos comiendo juntos es que simplemente yo no participaba y ponía una cara de desagrado. Uy, ya ofendimos al santo, decían. Pero ¿saben qué pasó? Al paso del tiempo, era una persona respetable. Y sabían que cuando yo llegaba, ¿no? Estaban contando chistes, diciendo groserías. Y yo llegaba, eso se acababa. Ya no había más chistes, ya no había más groserías. Era el momento más aburrido del ataque. ¿Por qué? Porque yo llegaba. Pero cuando necesitaban oración, oye, fíjate que a ti que te escucha Dios, ¿verdad? Ora, ¿no? Ya saben, les han dicho algo así, ¿no? A algunos de ustedes, ¿no? Tú que estás bien con Dios, ¿no? Yo digo, ¿cómo decirle que no, verdad? Pero eso me pasaba. Entonces, ¿qué? Guardaba silencio, no participaba. Hacían misas de no sé qué, simplemente yo no participaba. Ellos sabían que yo era cristiano, es más, sabían que era pastor y me respetaron. Dijeron, ni hablar, así es él. Callada. Y claro, llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tengan estos chistes. Por favor, no lo hagan delante de mí. Ay, sí, tú el santo, pues como quieras. Pero no lo voy a tolerar. Y pasó el tiempo y al final supieron cómo era y el Señor peleó por mí la batalla. Porque luego hasta me respetaba. Llegué a casar a una pareja, ¿te acuerdas? Llegué a casar a unos ahí, en el hotel. En fin, hubo respeto. Pero creo que hay que envalentonarse en el nombre del Señor, ¿no? Ahora, el Señor no necesita que le defendamos, ¿eh? Él puede solo, ¿no? Pero nos ha mandado que sacralicemos su nombre. Nosotros y los que nos rodean. Hermano. Y cuando te das con el martillo. Ay, bueno. No, hay alguna... En el mejor de los casos uno menciona a Dios, en el peor de los casos salen una gran cantidad de... Ay, santo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se dan cuenta cuánto pecamos? ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que corregir? Insisto, el nombre de Dios no solamente es el sustantivo propio, sino es su fama, su reputación, todo lo que está vinculado con él, y tomarlo en vano es no considerar sagrado todas aquellas cosas. Sí, Joali. Sí, ok. Cuando la gente también se burla de ello o ya no le ha dado la importancia que tienen, por ejemplo, esas cosas, también sería tomar en cuenta. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, el matrimonio. Vamos a hablar del matrimonio. Bueno, espero no cometer ni modo. El matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio debe de ser un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? ¿Eso está vinculado con Dios? Por todos lados, ¿no? Por todos lados. Menospreciar esto, hacer del matrimonio lo que se nos plazca, es atentar contra lo que Dios esté establecido y lo que está vinculado con él. Ahora, hemos de tener cuidado, el matrimonio no es sacramental, ¿no? Una cosa son los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena, y otra el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio es una ordenanza de la creación y es una institución divina. La Biblia empieza con una boda, Adán y Eva,
y termina con una boda, las bodas del Cordero. En medio está el cortejo. Ahora, todo eso debe de ser sacralizado. El matrimonio es una institución sagrada. Una infidelidad, un adulterio, un golpe, una violencia psicológica, ¿no? Una falta de la esposa de sujeción, una falta del esposo de amar como Cristo amó a su iglesia, es romper con este mandamiento. Porque las cosas que están vinculadas con él están siendo violentadas. Qué terrible, ¿no? Insisto, no nos condena eso, porque Cristo pagó por eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz cargando con eso también, seríamos miserables. Pero hemos sido perdonados. Pero nuestra vida tiene que ser caracterizada por la santidad. Tenemos que esforzarnos para tratar de cumplir lo más posible con lo que Dios ha establecido. No lo vamos a conseguir al 100%, pero por lo menos debemos evidenciar nuestro esfuerzo por la vida de santidad. Pero aquellas personas que dicen, yo así soy, ¿verdad? La predestinación mexicana, así nací y así seré. No será. No será. Esto no es posible. El creyente lucha contra su carne 24/7. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se muera. Hasta que el Señor le llame. O que venga Cristo. ¿Qué cosa no? Hay una gran exigencia para vivir en santidad. Mucha. Y cada mandamiento es un golpe a nuestra propia conducta, a nuestra propia fe, a nuestra propia manera de hacer las cosas. Por eso era tan importante que estudiáramos esto, para que vayamos descubriendo poco a poco dónde fallamos y dónde, ¿verdad?, ajustar. Porque una iglesia en donde todo es amor, todo es dicha, todo es convivencia, todo es fiesta, todo está padre, somos una hermandad linda, pues bueno, pues igual y funcionará, pero no hay una exigencia de santidad. Nosotros no estamos aquí para ser amigos ni para ser un club social. Estamos aquí para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y por encima de nuestros anhelos está lo que Dios quiere para nuestra vida. Nos vaya mal, nos atente contra lo que estamos haciendo, toque las fibras más sensibles de nuestras cotidianas, en nuestra vida cotidiana, no importa. Hemos ofendido tanto a Dios que con alguna ofensa de Dios hay que soportarla. Hay que soportarla, con valor cristiano, ¿no? Hemos violado este mandamiento y tenemos que reparar el daño. Vamos a terminar, ¿no? Ya son más de las 7. ¿Algún comentario, pregunta más? ¿No? Entonces, muchas gracias, hermanos, por estar. De veras agradezco tanto que el grupo crece, es más nutrido, vamos aprendiendo y cuánto anhelo yo que la iglesia se sumara completa, ¿no? Pero está haciendo su obra Dios en nuestra vida. Sí, hermana. No necesariamente, sino participo. No necesariamente, ¿no? Ahora, evidentemente hay extremos, ¿no? Acaba de un pastor de decir que si puede un cristiano ir a una boda de homosexuales, por ejemplo, es no, absolutamente no, prohibido, no. Pero es que es mi hijo, mi hija, mi yerno, mi primo, mi sobrino, no. La respuesta es no. Él dijo, vayan. Se aventó un tiro con MacArthur y con Lawson y con quién otro. O sea, es no. Porque eso atenta contra la institución del matrimonio. Por lo menos otros matrimonios, ¿no?, están haciendo lo que Dios quiso, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer. Pero cuando está transgredido, la respuesta es no. No. Porque esta institución es sagrada. Un bautizo con la Iglesia Católica, por ejemplo, pues hay que ir, si acaso, ¿verdad? Pero no participar de la liturgia, de la ceremonia, no hincarse, no cantar, es acompañar a la familia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le decimos a nuestro pariente católico, ven, es recíproco que nosotros vayamos un día, para que él pueda venir y entonces escuche el verdadero evangelio. ¿Y saben qué hacen cuando vienen los no creyentes? Tampoco participan de lo nuestro. Se ponen, se sientan y están hasta con cara de ¿a qué hora se acaba esto?
Pero cuando se atenta contra las cosas vinculadas con Dios, su honorabilidad, su reputación, su renombre, me parece que ahí nosotros tenemos que ser un categórico no. Categórico no. Vamos a terminar y vamos a hacerlo en oración. Vamos a orar. Amoroso Dios, ¿qué tarea tenemos? ¿Cuántos errores hemos cometido? Perdónanos, Padre. Somos incapaces de cumplir tu ley. Gracias porque Jesucristo pagó. Él, en nuestro lugar, sí cumplió con toda la ley, para que nosotros fuésemos justicia de Dios, justicia de tuya, en Él. Y justificados por la fe, ahora tenemos paz para contigo, a pesar de que no cumplimos tu mandato. Pero Dios, ayúdanos para hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos para tener la fuerza suficiente para no caer, Señor, en todas aquellas cosas que te dan reputación, honor y gloria, y todas aquellas cosas vinculadas a ti, que no las tomemos de manera trivial, sino que sean sagradas para nosotros. Ayúdanos en esto, Padre. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos queriendo tener una vida correcta en santidad. Solos no podemos, necesitamos de ti. Así que te ruego, Señor, que tú estés en la vida de cada uno de mis hermanos, en la mía propia, y que podamos considerar y encaminarnos hacia lo que tú quieres. Dirígenos a casa ahora, Padre, que podamos descansar, dormir, estar en paz, y mañana continuar con la actividad, alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les cuide, hermanos.